sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. ¿Me vas a lavar los pies, Señor? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Después lo entenderás. Jamás permitiré que me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor. Entonces no me laves, solo los pies. Lávame las manos y la cabeza también. Les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo ponen en práctica. Hemos llegado al desenlace de nuestra serie titulada El que lavó mis pies, la cual está basada en el episodio en el que Jesús lava los pies de sus discípulos en Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20, que marca el inicio del ministerio privado de Jesús y pone el cimiento, el fundamento para su discurso de despedida. Hay por lo menos 3 grandes enfoques y aprendizajes que podemos extraer de este suceso emblemático del lavamiento que Jesús hizo de los pies de sus discípulos, como lo podemos apreciar en la siguiente gráfica. En la primera parte de la serie comprendimos que el lavamiento de los pies, al prefigurar la muerte de Jesús en la cruz, es una muestra de toda la extensión del amor divino por los pecadores. Jesús mostró al máximo el amor eterno e infinito de Dios por nosotros. En la segunda parte de la serie nos acercamos al lavamiento de los pies como un símbolo de limpieza salvadora. Al prefigurar la muerte de Jesús en la cruz, nos recuerda que gracias al sacrificio de Cristo hemos sido perdonados de nuestros pecados y limpiados de nuestra maldad. Él es nuestro poderoso Salvador. Concluimos que los creyentes hemos sido bañados por completo, es decir, regenerados en el nuevo nacimiento, pero seguimos necesitando de lavados repetitivos por el pecado cotidiano que cometemos, mientras que luchamos con nuestra naturaleza de pecado al andar por un mundo caído. En esta tercera parte y final de la serie, exploraremos el lavamiento de los pies como un modelo de conducta cristiana. Y ese es precisamente el título de este mensaje, un modelo de conducta cristiana. Recordemos cuál era la atmósfera, cuál era el ambiente en el que los discípulos se encontraban cuando Jesús se determina a lavar sus pies. Era de pleito, de contienda, de arrogancia competitiva por quién de ellos debía ser el mayor. Entonces, este enfoque del lavamiento de los pies es correctivo. Este es un mensaje que nos corrige a todos, empezando conmigo. Porque el Señor derrumba nuestro egocentrismo y nos brinda su modelo de conducta cristiana. Vamos a leer el texto sagrado
de Juan capítulo 13, versículos del 12 al 20, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de lavarle los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. No hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido. Pero es para que se cumpla la Escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí el talón. Les digo esto desde ahora y antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Este es el punto número 1, la explicación de Jesús. Jesús todavía tenía algo más que enseñarles a sus discípulos y evidentemente por extensión a todos nosotros en la actualidad. Jesús nos brinda aquí una instrucción sumamente práctica. Leamos nuevamente el versículo 12. Después de lavarles los pies, la narración de Juan nos lleva a concluir que Jesús lavó los pies de Pedro. Sin embargo, en muy pocas horas, el mismo Pedro, que le había pedido al Señor que le lavara también las manos y la cabeza, lo negaría en 3 ocasiones, hasta el punto de jurar no conocerlo. Asimismo, queda claro que el Señor lavó los pies de absolutamente todos los discípulos, incluyendo los pies del traidor, Judas. Es crucial notar que Jesús los amó al máximo y les lavó los pies, aún sabiendo lo peor de ellos y conociendo lo mejor de sí mismo. Luego Juan, como el narrador, nos continúa diciendo que Jesús tomó su manto, y quiero llamar su atención sobre la palabra tomó, porque es clave para comprender detalles hermosos de este pasaje. La palabra griega que encontramos ahí es lambano, que se traduce como tomar. Esta palabra es clave en el Evangelio de Juan en cuanto a la obra de Jesús. Al parecer, no solamente vemos un simbolismo en el hecho de que Jesús haya lavado los pies de sus discípulos, prefigurando así su acto de limpieza salvadora con su muerte en la cruz del Calvario, sino que también encontramos una figura de la resurrección que fácilmente podría pasar desapercibida si no profundizamos en los detalles del texto. Encontramos un importante significado en el hecho de que Jesús, en el versículo 4, se despojó de su vestidura exterior, y en el versículo 12, después de lavar los pies de sus discípulos, la volvió a tomar. El verbo griego lambano, que se traduce como tomar, es el término con el que Juan describe que Jesús tomó su manto para volvérselo a poner. Esta palabra es exactamente la misma que el Señor había utilizado en 2 ocasiones para referirse a su resurrección en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla, lambano. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla, lambano. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. La acción de Jesús al tomar de nuevo su manto para ponérselo evoca el anuncio que él mismo dio de su muerte y resurrección. Él pondría su vida para volver a tomarla y de esta manera vencer tanto al pecado como a la muerte. Entonces Jesús, en el contexto del lavamiento de los pies, se quita su manto, limpia, lava los pies de sus discípulos y luego se vuelve a poner su manto, es decir, vuelve a tomar su manto para ponérselo. En el contexto de la cruz, Jesús entrega su vida para volverla a tomar.
Pero al entregar su vida, ¿qué hizo? Limpiarnos de nuestra maldad y perdonar nuestros pecados. Cuando se quitó el manto, ¿qué hizo en el contexto del lavamiento de los pies? Limpiar los pies, lavar los pies de sus discípulos. ¿Ven esta imagen? Entonces Él muere en la cruz, nos limpia y luego vuelve a tomar su vida, lambano. Es clave porque este episodio es maravilloso. Aquí se nos demuestra que hay simbolismos que predicen tanto la muerte como la resurrección de nuestro Señor y poderoso Salvador Jesucristo. Cada vez que vemos a la cruz, encontramos también la esperanza de la resurrección. El perdón de nuestros pecados nos recuerda el regalo de la vida eterna. Luego Juan sigue resaltando que Jesús volvió a la mesa. El Señor retornó a su lugar a presidir la cena y dio comienzo a un sermón. Veamos esta parte del versículo 12. Y les dijo, ¿saben lo que he hecho con ustedes? Esta pregunta también puede traducirse de forma imperativa, diciendo, entiendan lo que les he hecho. ¿Ven el sentido? Una cosa es que yo les diga a ustedes, ¿entienden la prédica? Y otra cosa es que yo les diga, entiendan la prédica. Jesús está hablando de forma imperativa. Entiendan lo que les he hecho al lavarle los pies. Jesús está preparando a sus discípulos para que perciban algo más profundo. Para el Señor es fundamental que entendamos su enseñanza y su obra. Riley dice que la fe ciega no tiene nada de religión verdadera. ¿Qué sentido tiene esto que practico? Debería ser la pregunta que siempre tuviéramos en mente. Es importante darnos cuenta de que el aspecto divino del acto de lavamiento de los pies ya había sido explicado en el diálogo de Jesús con Pedro, resaltando la purificación que Dios hace en los pecadores. Pero ahora Jesús aclara cuál es el aspecto humano del lavamiento de los pies. Para esto les brinda un principio relacional acerca de la trascendencia de la humildad y el servicio en amor. Antes de explicarles a sus discípulos lo que Él hizo por ellos, Jesús les recuerda quién es Él para ellos. No solo se trata de lo que Jesús hace, sino de lo que Jesús es, se los digo así. No solo se trata de lo que Jesús hace, sino de quién Él es. Muchas personas andan detrás de lo que Jesús hace: sanar, proveer, salvar. Pero llega el punto en el que nos enamoramos de Jesús por quien Él es. Seguimos a Jesús por quien Él es. Esta lección la vemos en Juan capítulo 6. Después de que Jesús multiplicó los panes y los peces, sabemos que la gente quiso proclamarlo rey, que Él se escapó hacia una montaña, los discípulos se habían ido en una barca. Finalmente Jesús los alcanza caminando sobre las aguas, ¿se acuerdan? Y llegan a la otra orilla, pero sorpresa, la gente ya había llegado a la mañana siguiente para decirle a Jesús, ¿y dónde está el desayuno? Jesús les dijo, si realmente quieren tener parte conmigo, coman de mi carne y beban de mi sangre. Eso significa, no me busquen solamente por lo que les doy, búsquenme por quién soy. Y fue tan fuerte el mensaje de Jesús que la gente se fue, lo abandonó, la gente lo abandonó. Y Jesús se volteó hacia sus discípulos y les dijo, ¿y ustedes también se van a ir? Jesús nos recuerda quién es Él. En el versículo 13. Ustedes me llaman maestro. Es el equivalente a rabí, y Señor se refiere a su autoridad suprema y a su divinidad, y dicen bien porque lo soy. Jesús evoca el yo soy del Antiguo Testamento para referirse a sí mismo como Yahvé. Él es el Dios encarnado. En efecto, el compendio del Evangelio de Juan contiene los 7 yo soy de Jesús que enfatizan su divinidad. Al presentarse como el buen pastor que da la vida por sus ovejas, Jesús dijo en Juan 10:30, el Padre y yo somos
1. Ciertamente el Evangelio de Juan comienza proclamando desde su prólogo la divinidad del Logos, la palabra o el verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por favor, noten el orden de los títulos que Jesús dice en el versículo 13 de nuestro texto base. Primeramente dice Maestro y luego Señor. Ustedes me llaman Maestro y Señor. Ahora observen que cuando repite los mismos títulos en el versículo 14, invierte el orden de los mismos, diciendo antes Señor y luego Maestro. Este detalle es importante porque Jesús está enfatizando su dignidad y divinidad. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, esto significa he hecho el acto de un esclavo para ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Este es el aspecto humano del lavamiento de los pies, el servicio en humildad a nuestro prójimo. En otras palabras, Jesús dice, si yo, que estoy en un nivel más elevado, siendo su Señor y Maestro, realicé por ustedes la labor más humillante y denigrante, ¿cuánto más deben hacerlo ustedes por aquellos que son iguales a ustedes, sus semejantes? Bruce Milne observa pertinentemente que una de las principales expresiones de nuestra sumisión a Jesús como nuestro Señor es nuestra disposición a permitirle ser nuestro Maestro. En la práctica, eso significa la sumisión sin reservas de nuestra mente a su verdad, permitiendo que sus palabras, normas, valores, actitudes, mandamientos, ejemplo y enseñanza gobiernen nuestros pensamientos y determinen nuestras convicciones. Simplemente, si Jesús no es nuestro Maestro, no es nuestro Señor. Y quiero enfatizar que nuestra sumisión sin reservas es a Jesús, no a un líder religioso. Una misionera que ha vivido por muchos años en nuestra nación, experta en los idiomas bíblicos, que ha realizado varias traducciones de la Biblia para diversas lenguas, expresó: la teología de los guatemaltecos gira alrededor de lo que dice su líder religioso y no necesariamente de lo que dice la Biblia. Ella está denunciando de alguna manera que los líderes religiosos no están enseñando lo que dice la Biblia y que llevan a las personas a practicar algo que no es congruente con las Sagradas Escrituras. Muchas personas que se denominan evangélicas no practican el verdadero evangelio, ni son hacedoras de la palabra de Dios. Estas simplemente viven conforme a la charlatanería religiosa del líder que comúnmente idolatran, al cual han divinizado ilusamente otorgándole la prerrogativa de la infalibilidad, convirtiéndolo en alguien totalmente incuestionable. Y eso debe cambiar. Debemos aprender de los hermanos de Berea que cuestionaron al mismo Pablo a la luz de las Escrituras. No es el mensajero el que avala el mensaje, sino el mensaje el que avala al mensajero. Jesús es nuestro único Señor y Maestro. Y todo lo que enseñemos y practiquemos debe ser redundante y congruente con sus palabras y acciones. Él es nuestro ejemplo a seguir. Al haberles lavado los pies, Jesús estableció una conexión única entre Él y sus discípulos. Además de que evidentemente derribó la arrogancia competitiva que estos habían manifestado previamente cuando discutieron por quién de ellos debía ser el mayor. Entonces, luego de demoler el egocentrismo que dividía a sus discípulos, Jesús los exhortó a que comprendieran que al igual que Él había establecido con ellos una conexión cimentada en el servicio humilde y el amor incondicional, ellos debían hacer lo mismo al relacionarse los unos con los otros. Esta es la parte correctiva del lavamiento de los pies. Jesús está corrigiendo la arrogancia de sus discípulos. La arrogancia los dividiría, mientras que la humildad los uniría. Ya no se trataba de buscar a la manera de este mundo el estar por encima del otro, sino de servir a los demás a la manera de Cristo, con mansedumbre, humildad, sencillez de corazón.
Los creyentes de la iglesia primitiva se caracterizaron precisamente por esto. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, este fue el efecto inmediato. Hechos capítulo 2, versículo 46 dice acerca de estos primeros cristianos que todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón significa que tenían una devoción sencilla, sin pretensiones ni ínfulas de grandeza. No existían las celebridades religiosas ni la farándula eclesiástica. El cristianismo no era un sistema distorsionado de títulos y posiciones. Los primeros cristianos no eran parte de la civilización del espectáculo de nuestros días. Como bien define el Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa a nuestra cultura en el presente con el título de este libro, La civilización del espectáculo. Seamos honestos, más que nunca en la historia del cristianismo se ha hecho de la religión un circo centrado en el ego de sus líderes. La iglesia primitiva siguió verdaderamente el ejemplo de Jesús en humildad y servicio. Y lo mismo debemos hacer nosotros en la actualidad. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta en la sencillez del corazón. Esa es la mejor prueba. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta en la sencillez del corazón. Realmente nos surge desintoxicarnos de todo aquello que hemos llegado a considerar como prácticas normales, pero que están demasiado alejadas del modelo de conducta cristiana que Jesús nos ha dado. Esto nos lleva al punto número 2, el ejemplo de Jesús. Leamos el versículo 15, en el que Jesús dice: porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Lo que Jesús está mostrándonos es que como sus discípulos es absolutamente esencial que primeramente seamos lavados por Él. Este es el aspecto divino del lavamiento de los pies. Y que después de esto nos lavemos los pies los unos a los otros. Este es el aspecto humano del lavamiento de los pies. El servicio humilde que tenemos entre nosotros. Jesús deja claro que lo que acababa de hacer tenía un propósito, y este era el ser nuestro ejemplo a seguir. Temple observa que sería un privilegio lavar los pies de nuestro divino Señor, pero por desconcertante que parezca, Él insiste en lavárnoslos a nosotros y nos manda que lavemos los pies de nuestro prójimo. Ahora bien, este pasaje enfatiza la humildad interior que se manifiesta en el servicio exterior, no el establecimiento de un ritual literal de lavamiento de los pies. No parece haber indicio de que Jesús propusiera la institución del lavamiento de los pies como un sacramento. El Señor dio un ejemplo de humildad extrema, no de la acción de lavar los pies como una tradición ritual. De hecho, no tenemos evidencia de que el lavamiento de los pies haya sido practicado como una ordenanza en la iglesia primitiva, como si es el caso, por ejemplo, del bautismo y la cena del Señor, que seguimos practicando recurrentemente como iglesia. En ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos que los discípulos de Jesús hayan lavado literalmente los pies de alguna persona. Pero sí tenemos evidencia histórica contundente de que estos le sirvieron a Dios y al prójimo con entrega total hasta la muerte. En el versículo 16 Jesús dice: de cierto les digo, el siervo o esclavo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Jesús parece evocar las profecías de Isaías acerca del siervo sufriente. Jesús se convirtió en el siervo de Dios y de los demás. Y se los digo de una forma un poco más fuerte. Jesús se convirtió en el siervo de Dios y de los pecadores, nosotros, para que por medio de su sufrimiento fuésemos redimidos y reconciliados con Dios.
Una parte del cuarto cántico del siervo sufriente de Isaías, escrito alrededor de 700 años antes de Cristo, dice: porque Él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Cuando Jesús declara que el siervo o esclavo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, nos hace una invitación radical a sacrificarnos por los propósitos de Dios y también a darnos cuenta de que la obra que Él nos ha encomendado no se trata de que nosotros figuremos, sino de que Él sea conocido. Volvamos a leer las palabras de Jesús en el versículo 16 de nuestro texto base, pero ahora hagámoslo todos juntos en voz alta. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Aceptarás esta invitación radical de Jesús al servicio sacrificado por su causa? Por cierto, en este versículo 16 vemos la única ocasión en la que aparece la palabra griega apóstolos en el Evangelio de Juan, la cual se traduce como enviado o mensajero. Volvamos a leer este versículo. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Es importante notar que la palabra apóstol o enviado no se refiere a un título jerárquico, como muchos lo han distorsionado en la actualidad, especialmente aquellos que tratan de hacer alarde de una superioridad espiritual fraudulenta. No tenemos ningún indicio bíblico de que algún pastor haya sido ascendido a apóstol. No lo hay. Sí tenemos evidencia bíblica de que un apóstol fue llamado a pastorear las ovejas de Jesús. Cuando Jesús se reencuentra con Pedro, después de que Pedro le había negado, después de que Jesús había muerto en la cruz y resucitado al tercer día, Jesús le dice a Pedro en 3 ocasiones: ¿me amas? Y la forma en la que Jesús le dice que le muestre su amor es pastoreando sus ovejas, apacentando sus ovejas, cuidando sus ovejas. Entonces allí tienes a un apóstol llamado a ser pastor, pero nunca pasa a la inversa, como el sistema que muchos han adoptado en el presente. Johnson y Van Bonderen aportan que la primera característica de un sistema religioso abusivo es lo que llamamos postura de poder. La postura de poder simplemente significa que los líderes pasan mucho tiempo concentrados en su propia autoridad y recordándola a los demás también. Esto es necesario porque su autoridad espiritual no es real. Recalco la última línea de Johnson y Van Bonderen. Esto es necesario porque su autoridad espiritual no es real. Mientras más un individuo haga énfasis en su título, posición o autoridad, más se deben encender nuestras alarmas de que probablemente estamos delante de un farsante. Nunca apóstol fue sinónimo de dictador espiritual. Nunca apóstol implicó ser un mandamás en la iglesia de Cristo. En el Evangelio de Juan, el término apóstol se mantiene meramente en el contexto del lavamiento de los pies. En otras palabras, Jesús acababa de hacer el trabajo servil de un esclavo y ahora los suyos son enviados, es decir, son apóstoles, a hacer el servicio de esclavos por los pecadores. Esto cambia todos los paradigmas. Fuimos enviados como siervos de los demás. Finalmente los discípulos desecharon la arrogancia competitiva y abrazaron el servicio extremo
y sacrificial por la causa de Cristo. Tú y yo hemos sido enviados a ser siervos de los demás, incluso cuando se requiere de nosotros labores humillantes en beneficio del prójimo. Jesús nos mostró con su ejemplo que la esencia de la humildad es perder la conciencia de sí mismo en el servicio incondicional a los demás. Se los vuelvo a decir, Jesús nos mostró con su ejemplo que la esencia de la humildad es perder la conciencia de sí mismo en el servicio incondicional a los demás. Siendo Dios, Él se despojó a sí mismo, y siendo hombre derramó su vida hasta la muerte. Perdió la conciencia de sí mismo. Lo dio todo como Dios, lo dio todo como hombre, para que tú y yo estemos hoy aquí, adorándole y escudriñando su palabra. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera: por amor a ustedes, yo con gran placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, aun si mientras más los ame, menos amado sea yo. Estas palabras de Pablo deberían funcionar como un antídoto al veneno de la megalomanía, el narcisismo y el materialismo de nuestros días. Pablo no busca enriquecerse, sino gastar todo lo que tiene por amor a sus hermanos. Está hablando netamente de su vida financiera, de su economía. Pablo no busca ser servido, sino desgastarse a sí mismo sirviendo a sus hermanos. Eso significa un desgaste de su cuerpo, incluso de su alma, padecimientos y sufrimientos. No solo tenía cicatrices en su cuerpo, fue azotado, fue apedreado, también tenía cicatrices en el alma. Por amar y servir a sus hermanos. Y Pablo no buscó algo a cambio, solamente amó incondicionalmente a sus hermanos. Cuánto amara a sus hermanos no dependía de cuánto lo amaban a él. Es más, el amor de los hermanos podría ir en decadencia, en detrimento, y el amor de Pablo seguía firme por sus hermanos. Los creyentes en Corinto estaban siendo explotados por falsos apóstoles, que no eran más que charlatanes elocuentes y manipuladores, amadores de sí mismos y del dinero. En contraste, Pablo no aceptó dinero de los corintios. A él no le interesaba el dinero de las personas, sino que éstas conocieran el evangelio verdadero de Cristo. Y quiero aclarar esto, porque es importante. Vemos en otros textos paulinos que Pablo enseña a los creyentes a dar para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Es decir, no hay nada de malo en hacer un énfasis en que los creyentes debemos ser generosos y dar para la proclamación del evangelio. El problema está cuando el dar involucra materialismo y codicia de quienes piden. Ahora, en el caso de los corintios, en ese contexto específico, Pablo no les pidió dinero, ni aceptó dinero de ellos, porque los corintios estaban siendo explotados financieramente por falsos maestros. Entonces Pablo sabía que pedirles dinero le restaría credibilidad como siervo de Cristo. Personalmente, creo que el contexto actual de la iglesia es muy similar al de los corintios. Y tengo esta convicción muy personal. Y no lo digo a manera de crítica a nadie.
Es solamente a una determinación del llamado que Dios me ha hecho. Nunca he pedido ni pediré dinero desde un púlpito. Jamás. Porque creo que el contexto actual de la iglesia requiere de nosotros lo mismo que demandó de Pablo en el caso de Corinto. Hay mucha gente que pone en duda el evangelio que predicamos por los distintos excesos. Y necesitamos recuperar la credibilidad. La forma de recuperar la credibilidad para Pablo en Corinto fue predicar la palabra, no pedir dinero y no aceptar dinero. Lo que Dios me ha llamado a hacer no se trata de mí, sino de Él y de los demás. Y debemos confiar en que Dios va a mover los corazones de los creyentes a dar, porque es parte de lo que la Biblia nos enseña. Pero a dar para que verdaderamente Cristo sea predicado y el verdadero evangelio. Lo que Dios te ha llamado a hacer no se trata de ti, sino de Él y los demás. Alrededor de 30 años después de que Jesús lavara los pies de Pedro, este escribió a los líderes de las iglesias locales de Asia Menor en su primera carta, capítulo 5, versículos 2 al 4, lo siguiente. Este es Pedro, ya como un hombre mayor, diciendo: cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Esto lo dice alguien que había peleado por ser el mayor, pero que al ver a Jesús lavando sus pies, fue corregido rotundamente para el resto de su existencia. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, es decir, el pastor principal, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. En el Antiguo Testamento, los hijos del profeta Samuel fueron descalificados para el ministerio por 3 cosas específicas en las que demostraron que no le servían a Dios ni a su pueblo, sino que se servían a sí mismos, sacando provecho ilícito de las cosas sagradas. 1 Samuel capítulo 8, versículo 3 dice que estos fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Estás hablando de los hijos de uno de los profetas más usados por Dios en el Antiguo Testamento. Fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos, es decir, recibieron sobornos. Ese es el sentido de este texto. No hay nada de malo en que recibas un regalo para tu cumpleaños, por ejemplo. Pero cuando un regalo es ilícito, sí hay mucho de malo. Y luego dice que torcieron el derecho. Esto puede traducirse como corrompieron la justicia. Y cualquier parecido con nuestra realidad actual no es mera coincidencia. Es algo que ha sucedido desde los tiempos del Antiguo Testamento. Algo que pasó también poco tiempo después de que la iglesia primitiva empezara a expandirse. Pablo tuvo que enfrentar ese tipo de cosas. Personalmente he atendido a varios casos preocupantes de personas que en lugar de ser pastoreadas sufrieron abuso espiritual, psicológico y explotación financiera. ¿Cómo es posible que aquellos que estaban llamados a pastorearlos abusaron de estos? Espiritualmente, autoritativamente, psicológicamente y financieramente.
Henry y Richard Blackaby dicen acertadamente que la dictadura espiritual suele ser la forma más opresiva de tiranía. Mientras que en el tiempo presente la iglesia de Cristo es vituperada por las malas acciones, los excesos y las pésimas decisiones de muchos, Jesucristo continúa diciendo: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. En el versículo 17 de nuestro texto base, Jesús dice: si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. La palabra Macarios, que se traduce como bienaventurados, significa felices, dichosos. En el Evangelio de Juan solamente encontramos 2 bienaventuranzas, siendo esta la primera de ellas. La segunda bienaventuranza ocurre en el contexto de la resurrección de Jesús. ¿Recuerdan ustedes la incredulidad de Tomás? Bueno, Jesús dice: bienaventurados todos los que no vieron y creyeron. Ahora bien, en esta primera bienaventuranza del Evangelio de Juan, dada por Jesús en el contexto del lavamiento de los pies de sus discípulos, entendemos que la felicidad cristiana viene a través de la obediencia a Jesús y el servicio humilde al prójimo. El mundo está en búsqueda de la felicidad y a veces llevamos esa búsqueda a cosas muy sofisticadas y complicadas. Extravagancias. Y aquí está la fórmula de la felicidad verdadera dada por Jesús. Debemos obedecerle y servir al prójimo con humildad y seremos verdaderamente felices. ¿Quieres ser verdaderamente feliz? Lo que Jesús te dice hoy es: haz lo que te he dicho. Edifica tu casa sobre la roca, obedeciendo mis palabras. Y ve y sírvele a los demás en humildad. De igual manera, Jesús nos hace ver que más allá de cuánto sabemos, se trata de cuánto ponemos en práctica lo que sabemos. Una cosa es saber y otra cosa muy diferente es hacer. Una cosa es saber y otra cosa es actuar conforme al conocimiento que se tiene. La ortodoxia precede a la ortopraxis. Esto significa que la doctrina correcta precede a la práctica correcta. Por consiguiente, las falsas doctrinas conducen a prácticas incorrectas, dañinas, nocivas, destructivas. Vemos esto a lo largo de la historia de la iglesia. Hay un libro de Fitzmyer que se titula The Cruelty of Heresy, la crueldad de la herejía, porque no se trata solo de enseñar algo incorrecto, se trata de que las herejías desembocan en crueldad. Ahora, nuestro conocimiento de la verdad debe determinar nuestra actuación en la verdad. Jesucristo nos enseñó que la verdad, más que algo, es alguien. Él dijo: yo soy la verdad. El amor no es tanto una emoción como una actitud. Ciertamente el amor es una actitud que se traduce en acción. El mismo Juan, que nos relata el lavamiento de los pies, dice en su primera carta, capítulo 3, versículos del 16 al 18: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Michaels hace importantes observaciones de cómo el amor puede llevarse a la acción de una forma sumamente práctica. El amor puede expresarse en ayuda material, obras de bondad, perdón de los agravios cometidos, protección contra la persecución, incluso muriendo en lugar de otro. Todas las cosas que Dios mismo provee para sus hijos. Esto es lo que Jesús quiere decir al describir el lavado de pies como ejemplo. Esto implica que el punto no es el lavado de los pies en sí, sino todo el servicio humilde y sacrificado que esto envuelve. Mind lo expresa así: la humildad es una virtud cristiana universal que debe expresarse mediante el servicio sincero y sacrificado a los demás en el nombre de Cristo. Finalmente, la porción del lavamiento de los pies termina resaltando el conocimiento
de Jesús acerca de las personas y el futuro. Ese es el punto número 3. El conocimiento de Jesús acerca de las personas y el futuro. En el versículo 18 Jesús dice: no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí el talón o calcañar. Por favor, noten lo que está entre comillas. El que come pan conmigo levantó contra mí el talón o el calcañar. Jesús cita parte del Salmo 41, versículo 9, atribuido a la autoría de David. En este salmo, David habla acerca de la traición de un hombre que había sido de su plena confianza, uno de los más cercanos a él. Me refiero a Ahitofel. Ahitofel, después de traicionar a David, se suicidó ahorcándose. Esto fue 1000 años antes de Cristo. Cuando Jesús cita este salmo, no solo anuncia su traición, sino también de forma indirecta, a través del desenlace de Ahitofel, cuál sería el desenlace de Judas, quien también, después de traicionar a su Señor, se suicidó ahorcándose. Judas estaba a unas pocas horas de quitarse la vida. Leamos este texto de David que Jesús cita anunciando la traición de Judas. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar o talón. En el entorno bíblico, levantar el calcañar de esta manera era un gesto de insulto, amenaza, una preparación para patear a una persona. Aunque todavía no se daba el golpe, Judas, que en aquel momento estaba compartiendo el pan con Jesús y sus discípulos, estaba ya listo para atacar. El pie del traidor que Jesús había lavado estaba listo, ya levantado en un sentido figurado, para dar la patada de la traición. Esto le da todavía más fuerza a la cita que Jesús hace. Ese pie que yo lavé está levantado, listo para traicionarme. Jesús continúa expresando lo siguiente: les digo esto desde ahora y antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Las palabras yo soy vuelven a aludir a la divinidad de Jesús, el nombre de Dios para siempre, revelado a Moisés en el Éxodo, Yahvé, Yahweh, y nos recuerdan la relación perfecta y eterna entre el Padre y el Hijo. La traición de Judas no debía estorbar la fe de los discípulos y tampoco debía detener el servicio humilde de estos. Finalmente Jesús dice: de cierto les digo, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Así como Jesús es representante del Padre, los discípulos son representantes de Jesús. Este versículo vincula poderosamente a los discípulos con Jesús y por lo tanto sirve como contraste para el fracaso de Judas. Al no ser mayores que nuestro Señor Jesucristo, sus seguidores también podemos esperar ser rechazados e incluso traicionados por las personas más cercanas a nosotros. Sin embargo, esto no debe estorbar nuestra fe, ni detener el servicio humilde que Jesús nos ha enviado a hacer, ya que somos sus representantes en este mundo. ¿Cuántos de ustedes son siervos de Jesús? Amén. Con convicción. ¿Cuántos de ustedes son siervos de Jesús? Amén. Ninguno de nosotros es mayor que nuestro Señor. Y si nuestro Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron,
podemos esperar ciertamente el rechazo. Y si Jesús, siendo un líder perfecto, fue traicionado por uno de sus más cercanos, ciertamente podemos nosotros también esperar la traición de los más cercanos a nosotros. Pero el mensaje de Jesús aquí es: no permitan que el rechazo y la traición estorbe su fe, ni que detenga su servicio humilde hacia los demás. Cada vez que ustedes padezcan el rechazo por la causa de Cristo, cada vez que ustedes padezcan la traición por la causa de Cristo, recuerden, su fe no debe ser estorbada, sino afirmada en Cristo, afianzada en Cristo. Y deben realizar el servicio humilde que Dios los llamó a hacer, aún con más ímpetu, con más entusiasmo, con más entrega. Como diríamos en buen chapín, con más ganas todavía. Somos sus representantes en este mundo. Amados hermanos, desde nuestra ciudad hasta lo último de la tierra somos testigos de Jesucristo. De eso se trata el poder del Espíritu Santo que hemos recibido. Esta es la conclusión de este mensaje. Lo que Jesús manda, más que una acción, es una actitud. Más que un evento aislado del lavamiento de los pies, Jesús nos invita a un estilo de vida con una actitud permanente de humildad en servicio a otros. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero cristianismo. El lavamiento de los pies en el presente podría hacerse con arrogancia y falsa humildad, como una mera actuación hipócrita para ser vistos por los demás. Algunos seguramente han hecho el lavamiento de los pies como un mero espectáculo demagógico y mediático. Y este no es el espíritu de la enseñanza de Jesús. Ese es el espíritu farisaico. Hacer la religión para ser vistos y aplaudidos por los demás. Recordemos que Jesús denuncia en el Sermón del Monte a los fariseos porque oraban en voz alta para ser oídos por los demás. Y en la parábola del fariseo y el publicano, Jesús denuncia que en lugar de hablar con Dios, hablaban con su propio ego. Su verdadero Dios era su ego. Entonces, cuando daban limosna o cuando ofrendaban, hacían alarde de las cantidades que daban, de su generosidad. Cuando ayunaban, hacían un drama de su ayuno, mostrándose pálidos y débiles. Y Jesús dice, ese no es el cristianismo, esa no es la religión verdadera. No es un mero espectáculo. El servicio humilde fluye desde el evangelio, no desde nuestro ego. Se los repito, el servicio humilde fluye desde el evangelio, no desde nuestro ego. Seamos honestos, en nuestra naturaleza pecaminosa somos egoístas, egocéntricos y arrogantes. Y lo que Jesús nos pide es todo lo contrario de lo que podemos ofrecer. Jesús nos pide lo opuesto de lo que podemos producir en nuestras propias fuerzas. Es por eso que Él nos manda primeramente a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y seguirle en servicio humilde. Para servir en la humildad que Jesús requiere de nosotros, necesitamos desesperadamente que el Espíritu Santo realice un cambio fundamental en cada uno de nosotros, transformando nuestra naturaleza.
Porque el servicio humilde que Jesús nos pide es antinatural. Antinatural. Estamos en una naturaleza de pecado que demanda, que quiere más, que muy fácilmente puede caer en egolatrías y codicias. Y lo que Jesús nos pide es antinatural para nuestra naturaleza de pecado. Por eso, amados hermanos, nuestra única esperanza es que esa llenura del Espíritu Santo que se manifestó en los primeros creyentes en una sencillez de corazón sea también nuestra. Es el mismo Espíritu Santo que hoy puede llenar nuestros corazones y hacer una transformación fundamental en nosotros. Porque el servicio humilde nunca saldrá desde nuestro ego o nuestros propios recursos, sino desde el Evangelio encarnado en nosotros. Debemos encarnar el Evangelio de Cristo y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Y la buena noticia es que en ese servicio extremo, en ese amor incondicional, aún en medio del rechazo y la traición, hay verdadera felicidad. Bienaventurados, dichosos son los que lo entienden y los que lo ponen en práctica. Y la buena noticia es que en esa humildad hay descanso para el alma. Y quiero dedicar esta prédica a todos aquellos que están exhaustos en su alma. Quizás has vivido egocéntricamente, pensando que todo se trata de ti, y eso solo te ha causado cansancio. Si hoy te rindes y abrazas la humildad de Cristo, finalmente descansarás. Por eso hoy debemos postrarnos ante Cristo y rogarle que Él nos enseñe y ayude a servir a los demás conforme a su corazón. Y esta es una palabra que Dios pone en mi corazón para alguien que está aquí. No suelo hacer esto, pero el Señor te dice: me serviste de todo corazón, tu servicio no fue apreciado, te sentiste utilizado, pero siempre he amado tu servicio, te dice el Señor. Siempre he amado tu servicio. Yo fui quien te llamó, y las circunstancias alrededor no deben afectar tu fe, ni el don de servicio que yo te di. Es lo que te dice el Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, Señor, te damos por hablarnos en esta hora. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, gracias por hablarnos en esta hora. Gracias porque tú sigues teniendo palabras de vida eterna. Y hoy seguimos reconociendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solamente en tu nombre, Jesús. No se trata de divulgar o dar a conocer nuestros nombres personales, sino el único nombre en el cual hay salvación. Señor, que nuestra vida se trate de dar a conocer el único nombre en el cual hay salvación, tu nombre, Jesús. Señor, gracias por transformarnos, por cambiarnos. Hoy nos postramos delante de ti, reconociendo que no podemos producir por nuestras propias fuerzas lo que tú nos pides. Espíritu Santo, llénanos, cámbianos, transfórmanos y danos el poder para servir como Cristo nos ha servido. Esa es mi súplica. Señor, que tu iglesia pueda recuperar la credibilidad, que tu iglesia pueda volver a ser como aquella iglesia primitiva que impactaba
que trastornaba al mundo, no que causaba duda, sino impacto. Que muchos, Señor, puedan llegar a este entendimiento de lo que conlleva el servicio humilde en amor incondicional, y que entonces surja un avivamiento verdadero, auténtico en tu iglesia. Señor, tú dijiste que las puertas del Hades no prevalecerían contra tu iglesia. Por eso tenemos esperanza aún. Te ruego, Señor, que mis hermanos y yo podamos servirte juntos como iguales delante de ti. Solo tenemos llamados quizá diferentes, pero todos somos iguales delante de ti. Tú no haces excepción de personas. Úsalos para tu gloria y honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y ríndete a Él como nunca antes lo has hecho. Dile al Señor Jesús, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios: creo en ti, Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador y también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. En tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios.